Si algo es cierto, es que los programas de animación en la pantalla chica han ido generando una cierta atracción al público de diversas edades, en el que se busca pasar un buen rato con la familia o simplemente disfrutar de lo mostrado durante el tiempo libre. Con ello, varios de estos se han ido transmitiendo a lo largo de los años, en donde claramente unos lograron tener mayor éxito que otros, ya sea mundialmente o solo en algunos países. Y en este último caso, ocurrió un suceso que podría ser innovador al recuperar un material original y transformarlo a través de uno de sus múltiples medios, siendo el doblaje de voz, pues con el uso de la adaptación llegaría un cambio que tendría una gran repercusión significativa y que hoy en día varios de los televidentes recuerdan como en aquellos días en los que la única preocupación era pasar un buen rato y divertirse. Por esto y más, es que en el siguiente video se dará a conocer lo sucedido con el doblaje de Don Gato y su pandilla. Comenzamos. Los estudios de Hanna-Barbera ya habían logrado consagrarse con algunos programas en la cadena ABC, en el que se transmitían proyectos como Los Supersónicos, El Oso Yogi y Los Picapiedra, pero precisamente en este último, en aquellos tiempos su aparición en las pantallas era en el horario central, siendo visto por varias familias y por lo tanto llegando a tener una gran aceptación en el público. A partir de septiembre de 1961, el programa sería cambiado para ahora implementar un nuevo proyecto llamado Top Cat, que trataba sobre el líder de una pandilla de gatos callejeros que residen en Manhattan y a lo largo de sus aventuras tendrían la intervención de un oficial de policía que buscaba atraparlos infructuosamente. Al ocupar el lugar televisivo que tenían los Picapiedra, se estimaba que la serie fuera un éxito, pero no fue así, pues los espectadores en varias ocasiones tienden a relacionarse con los personajes o situaciones en que estos se encuentran, y al mostrar algo diferente de lo ya acostumbrado, no fue aceptado por la audiencia, y con esto, eventualmente, terminaría en su episodio número 30 hasta abril de 1962, considerado un fracaso por parte de la productora Hanna-Barbera. Con esto, había casos en el que su aceptación era mayor que en Estados Unidos, como en Reino Unido. Incluso en este cambiaron de nombre el programa por cuestiones legales, al ya existir una marca de alimento para gato nombrada Top Cat, y la caricatura pasaría ahora a Boss Cat. Un año después de su cancelación, este se mandaría a doblar a México en el Estudio Cinematográfica Interamericana, en el que se habían realizado los trabajos de algunos programas mencionados en el comienzo. Y en este próximo doblaje, algo estaba a punto de cambiar el destino que tuvo en su país de origen. Como parte de los encargados de elaborar en el doblaje completo de la serie, se tendría como director a Jorge el Tata Arbizu, quien junto a su hermano Rubén Arbizu se encargarían de la adaptación, además de que este último laboraba también en la traducción. En cuanto a la realización del trabajo, los cambios que se darían en el material original tendrían una gran cantidad de nuevos elementos incrustados al proyecto, que eventualmente lo sacarían a flote. Los personajes en la versión original eran algo totalmente distinto a lo conocido hoy en día, pues además de tener modificaciones en los nombres con ciertos fines referenciales y humorísticos, la voz entraría en los cambios, y es así como Top Cat pasaría a Don Gato, y al nombre del programa se le llamaría Don Gato y su pandilla. Este mantenía un tono cantado pero jovial al mismo tiempo, y en el doblaje tendría la característica de tener un tono elegante cantado, además de que su actor de doblaje, Julio Lucena, sería el único en dar voz a su personaje durante todos los episodios. Quiet, slave, I'll deal with you later. Silencio, esclavo, que ya te arreglaré. Benny the Ball, que podría traducirse como Benny la Bola, pasaría como Benito Bodoque, y en inglés, este tiene una voz medianamente grave y ronca estilo gángster, y Jorge Arbizu mencionó que no le gustaba para nada, por lo que conforme a las características físicas que este desprendía, decidió darle un tono más infantil, siendo una voz bastante aguda, pero tierna a la vez. Thousands of dollars worth of rupees. ¡Miles de dólares en rubies! Chuchu se adaptaría ahora como Cucho, y con esto se le agregó un acento conocido como yucateco, a causa de que a Jorge Arbizu el personaje le recordaba a un actor originario de aquel estado de México, siendo Héctor Herrera, pues decía que al igual que Cucho, tenía las mismas características en sus ojos. He wasn't bad. Maybe we could wake him into the act. No lo hizo mal, lo incluimos en el número. Para Brain, que podría ser cerebro, se le dio el nombre de Demóstenes, y este nombre sería en homenaje a una personalidad destacada de la política de la antigua Grecia, que poseía la característica de ser tartamudo al igual que el mismo personaje. Aquí traigo unos bombones. Fancy, que podría ser elegante, pasaría como Panza, y en inglés tendría una voz levemente nasal y medianamente grave, y en el doblaje se le dio una voz más juvenil. I never seen anything like this before.
Nunca antes había estado en un sitio como este. Spook, que podría ser Espectro, pasaría Espanto, y la voz en su versión original era bastante juvenil, y en el doblaje se le dio un pequeño cantado con una voz medianamente grave y aguda a la vez. Entendido, Don Gato. Finalmente, Charlie Dibble terminaría pasando como el oficial Matute, en el que solo en algún momento del programa se mencionaría su nombre real, que de igual forma se adaptó como Carlitos. All right, everybody out. Bueno, salgan todos. Pongámosle Carlitos como nuestro buen amigo el oficial Matute. Como parte de la continuidad en el doblaje, ya se mencionó que la voz de Don Gato sería la única que no cambiaría en los 30 capítulos, mientras que el resto de los personajes sí tendrían este detalle por algunos episodios. Incluso, estaba el caso en el que quienes daban voz a algunos personajes ya fijos, ahora también se la darían a otros, por lo que entre los actores que se vieron involucrados en los cambios están Sergio de Bustamante, que en los episodios 19 y 20 dio voz a Benito, y en los episodios 24 y 27 a Cucho. Nos encantaría. Huele tucha, Benito no pudo. Salvador Gómez Castellanos, que daría voz a Benito y a Cucho en los capítulos 8 y 18. Ya no sigas, Don Gato. Pantalones, calcetines, esos son de la vecina. Santiago Gil, que ya daba voz a Espanto, y en los capítulos 6 y 19 daría voz a Benito, y en 6 episodios a Panza. No me tienes que decir señor, Don Gato. Encantado, Don Gato. Carlos Becerril, que ya era la voz de Panza, en el episodio 4 prestaría voz a Espanto, y en el 24 a Benito. Así con la bolsa, acérquense, maní del bueno. ¿Quién quiere maní? Sigue pensando. La voz de Demóstenes tendría un solo cambio en el episodio 28 y sería dado por Ciro Calderón. La gente para hoy tenemos... Y finalmente con el oficial Matute, en 5 episodios no tendría la voz de Víctor Alcocer, sino que en 4 de ellos tenía a David Reynoso y a Víctor Guajardo. Eso es, ya sé cómo voy a hacer para traerlos aquí. El ladrón que usa toda clase de disfraces. En el transcurso de la serie, además del uso de algunos modismos, era evidente que varios de los diálogos serían cambiados para ofrecer una nueva perspectiva a los televidentes, en el que se elevaría el humor, por lo que existirían bastantes momentos destacables. A continuación, se mencionarán algunos de ellos, como la dicha por Don Gato en la escena en la que van corriendo y llegan a un lugar de scooters, en donde en inglés solo dice que el de atrás paga refiriéndose a Benito, pero en el doblaje dice que quieren un patín del diablo y que el de atrás paga, esto para dar una idea al espectador sin la necesidad de usar insertos. We'll take one. The guy behind us is buying. Nos llevaremos un patín del diablo, el que viene atrás paga. Como otro de los diálogos adaptados, se tiene el momento en que cuando Don Gato está en un puesto de hot dogs con Cucho, le pregunta de dónde viene y le contesta que de Mérida y que solo come papa azul, siendo referencia a un platillo de Yucatán, además de volver a hacer énfasis a la referencia sobre el que su acento está inspirado en un actor originario de ahí, pero además ya había pasado antes cuando el gato Jazz está intentando obtener información de Don Gato y le da a Cucho lo que parece ser una pizza, y este dice que es cocholomo, refiriéndose al chocolomo, siendo un caldo acostumbrado en la península de Yucatán, y momentos más tarde dice que es pizza azul, refiriéndose ahora al papazul. Yo soy de Mérida, solo como papazul. Rico el cocholomo. ¿Qué estás haciendo con mi pizza azul? Además, se tiene la canción de Benito, en el que con aquella voz que siempre lo caracteriza, le da otra intención al espectador de la inocencia del personaje, e incluso momentos después de encontrarse con el oficial Matute, al despedirse le dice que le traerá un collar al volver, mientras que en la versión original solo le dice que lo verá al regresar. Aloha, hoy. Aloha, güey. See you when I get back from my vacation, Officer Dibble. Le traeré un collar de coralitos. En ese mismo episodio, el oficial Matute va por una señora que supuestamente la iban a arrollar, pero esta le da $50 a Matute y se va, y cuando busca ayuda para encontrarla, se refiere a ella como viejecita correlona, esto para aumentar el fin humorístico. Ando buscando una viejecita correlona. En otro clásico se encuentra la frase de Sufro dicha por Demóstenes y la de Soy un maní. Sufro. Soy un mamani. Sí, eres un maní. Un maniático. Por otra parte, estaban algunos otros nombres adaptados para otorgar un sentido humorístico, como en el episodio en que Cucho va a enfrentar un par de ladrones que tendrían que ser sus colegas disfrazados, pero realmente sí eran 2 ladrones, y en un instante uno de ellos dice la frase "dale su ración, chorizo". Dale su ración, chorizo. Seguro, dásela, chorizo. Chorizo. Por otro lado, en un momento Benito se refiere a Cucho como el flacucho de Cucho. Escuche y este es el flacucho de Cucho.
Finalmente, no está de más destacar a Cucho diciendo que se sentía como la Cenicienta y a Benito pidiendo fresas con crema al estar instalados en el hotel. Y como parte del mismo capítulo, el oficial Matute al recoger los rubíes reales que había dejado al final está en un auto diciendo que se irá de vacaciones a Acapulco. Yo me siento como la Cenicienta. ¿De veras dice allí fresas con crema? Adiós, me voy a Acapulco. En algunos años posteriores, por parte de Hanna-Barbera, saldría una serie de 10 películas animadas para televisión, denominada como Hanna-Barbera Superstars 10, con los personajes populares del estudio, y entre uno de ellos, en el 20 de marzo de 1988, saldría el especial llamado Don Gato y su pandilla en Beverly Hills, en el que Benito hereda la fortuna de una mujer tras salvarle la vida. En este punto, existirían cambios de voz para los personajes, pues algunos de ellos ya habían fallecido, pero curiosamente quienes se encontraban activos no participaron, como Jorge Arbizu y Carlos Becerril. Entre este nuevo elenco, Don Gato tendría la voz de Emilio Guerrero, Benito, la de Luis Alfonso Mendoza, Cucho, la de Tito Reséndiz, Demóstenes, la de Jorge Roig, Espanto, la de Eduardo Tejedo, Panza, la de Arturo Mercado y finalmente el oficial Matute tenía la voz de Armando Rendis. ¿Qué les parece un sombrero nuevo? ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado! Cuando de pronto el auto se fue por la pendiente. ¿La recompensa? De los harapos a la riqueza. No te imaginas el grito que dio cuando me vio. Se acabó su pequeño fraude de limpiar parabrisas. Como parte de este doblaje, se respetarían tanto los nombres adaptados y parte de las voces, pero evidentemente al tener enteramente un nuevo elenco de actores de doblaje, solo en algunos casos como en Espanto y Benito, se tendría un tono muy cercano al plasmado en la serie. Dentro de un factor en el que no se recibiría bien al programa en su país de origen, viene la temática abordada, y es que al tener esta pelea entre el oficial Matute y Don Gato, se dejaba en claro que al transmitirse en horario central, no dejaba bien parada a la policía. Por otra parte, se debe tomar en cuenta la temática de las series que hicieron conocida a la productora, pues los Picapiedra y los Supersónicos tenían como punto central los problemas de la vida cotidiana familiar, abordando temas como el exceso de trabajo o travesuras de los pequeños, por lo que Don Gato era una propuesta totalmente diferente, siendo este quien al vivir en los suburbios saliendo adelante con métodos no siempre legales, no resultaría atractivo para el público infantil, y mucho menos para el adulto al no sentirse identificado en ningún momento. El doblaje en las televisiones latinoamericanas trajo un toque nuevo en el que se enfocaría y reforzaría el humor con las voces icónicas de los personajes, además de aquellas referencias y frases célebres que darían a miles de televidentes horas de entretenimiento que hoy en día se recuerdan y disfrutan como en aquellas épocas. Parte del éxito obtenido aún traería algo más por venir en años posteriores, siendo ya un proyecto hecho en el lugar del doblaje. En algún punto, el estudio mexicano Anima Studios logró convencer a Warner Bros. Para obtener los derechos del programa y así adaptar al cine la serie que cumplía 50 años desde su lanzamiento. Uno de los productores mencionó que esto jamás había ocurrido en la historia de Warner y que se tuvo la suerte de que tuvieran conocimiento sobre el éxito de Don Gato en México, pero no solo era eso, sino que se tendría que demostrar que tenían la capacidad técnica y artística de hacer un producto animado de calidad. Acorde a los productores, el estudio tuvo libertad creativa para la cinta animada, pero Warner sugirió que el guión fuera escrito por estadounidenses, quienes dieron el argumento en base a las ideas que tenían en mente los creadores de Anime Studios, siendo una historia familiar con la esencia del programa. En cuanto al doblaje, Rubén Arbizu regresó para adaptarlo al igual que en la serie, mientras que Jorge Arbizu mencionaba que se encontraba ya en la casa del actor, y no fue que al recibir la llamada para participar en la película, saliera de ahí para laborar. Este pensaba que el público lo había olvidado a sus 79 años, pero este contacto lo hizo sentir revivido, pues mencionaba que incluso el doblaje lo rejuveneció. Ya en las grabaciones, este confesó que al regresar a los estudios tenía complicaciones al recordar los tonos de sus personajes, al haber olvidado algunos de ellos. Entre otros factores, incluso sus hijas le preguntaron si aparecería Arabella y si cantaría Aloha Hawaii, y no tenía idea de lo que hablaban hasta que le mostraron los fragmentos en YouTube. De verdad, no sabía que Benito Bodoque solía cantar este tema, y tuve que verlo varias veces para poder cantar y grabar algo que yo había hecho hace muchos años. ¡Aloha, Hawaii! Todos están aquí, Don Gato, menos un tal Benito. Mare, debe ser Don Gato. Para varios personajes, era evidente que las voces cambiarían, esto debido a que la mayoría de los integrantes del elenco original ya habían fallecido, y en el caso particular de Panza, Carlos Becerril seguiría activo en el doblaje, pero se desconoce por qué no participaría en la película.
Con esto en cuenta, ahora Don Gato tendría la voz de Raúl Anaya, quien sabía que tendría un gran peso al dar vida al líder de la pandilla, con el que la gente creció y se acostumbró a la primera voz. El actor de doblaje mencionó que el ser seguidor de la caricatura fue de mucha ayuda para realizar el trabajo, al sentir que era una combinación entre orgullo y responsabilidad, haciendo una reinterpretación y no copia del personaje. Estará el Marajá de Pocahú. Demóstenes ahora contaría con la voz de Jesús Guzmán, que sería realmente muy similar a la versión original. Ya deja de arremedarme. Panza tendría la voz de Eduardo Garza, Espanto la de Luis Fernando Orozco y el oficial Matute tendría la voz de Sebastián Yapur. Desde mis otras 6 vidas, siempre estaré a tu lado. Don Gato me está llamando. Si el jefe se entera de esto, me despedirá. La película tomaría 34 meses de realización con 400 colaboradores, estrenándose en 721 copias y llegando a países como Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador. Finalmente, la película recaudaría $16.611.575 mundialmente, y en el caso de México, en un día logró recaudar 15 millones de pesos, que en dólares vendrían siendo 75.464. En el año del 2015 se lanzaría una precuela de esta cinta, ahora siendo llamada como el inicio de la pandilla, mostrando los comienzos del grupo, pero por alguna razón, ahora nuevamente se tendría un cambio de voces, siendo los de Panza, Espanto y el oficial Matute, que pasaban a manos de Gerardo Alonso, Mario Filio y Octavio Rojas. Ya hablamos de las diferencias entre una especie y la otra. Yo soy Espanto, el felino motorizado. ¡Ya los tengo, pequeñas sabandijas! Por el lado de Benito y Cucho, tristemente Jorge Arbizu fallecería en el año del 2014 y por lo tanto Mauricio Pérez ahora tendría la tarea de interpretar a los personajes. Aunque todo el mundo me dice, oye tú. Y mis amigos son el buen Panza y Demóstenes. Al final de la cinta, se tendría un pequeño homenaje a Jorge Arbizu, en el que sería un agradecimiento por todo lo que dejó consigo desde la llegada del programa, que hoy en día es recordado por muchas personas como uno de los clásicos de la televisión, en el que gracias a este aporte cambiaría una gran parte significativa de un proyecto que se veía como un fracaso y terminó volviéndose algo novedoso que serviría de inspiración para posteriores materiales que llegarían en un futuro y serían de igual forma aceptados entre la audiencia. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas del doblaje de Don Gato? Si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Los dejo con los comentarios destacados. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.